Los siniestros son parte de lo que puede acabar con una empresa en Estados Unidos. El costo promedio de un vehículo en Estados Unidos es de alrededor de $180,000. Sí, un operador en Estados Unidos, recordemos que ya se paga por milla y el precio por milla puede oscilar entre los 50 centavos hasta los 65 centavos por milla. Con este proyecto nuevo de la Garita TAI-2 se pretende quitarle el 40% de peso a la aduana local. La característica que va a tener es que va a ser de cuota. Y eso le da una diferencia porque ahora va a ser una aduana inteligente. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. El día de hoy tengo como invitado a Israel Delgado. Él es un transportista de la zona de Tijuana que también ha incursionado en el transporte de carga en California. Actualmente, Israel es el vicepresidente regional de la zona noreste de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Hoy vamos a platicar acerca de cómo ser transportista en la frontera en California, cuáles son las diferencias sustanciales entre el transporte en México y en Estados Unidos y muchas cosas más. Espero que les guste la entrevista. Quédense. Este podcast llega a ti gracias a QuintaTech, la compañía de tecnología enfocada al autotransporte de carga que te ayuda a mejorar los rendimientos de tu empresa. QuintaTech es una empresa dedicada a plataformas tecnológicas enfocadas al ahorro de llantas. Las llantas es de lo más importante en tu empresa de transporte. Si controlas el gasto de llantas, controlas muchas partes de tus costos. Si quieres saber un poco más, entra a quinta.tsh, quinta.tsh y conoce más acerca de cómo puedes ahorrar en llantas en tu flota de transporte. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tener un podcast, ahora ya también en esta versión en video, sobre temas importantes del mundo del transporte y la logística. Y el día de hoy me encuentro en la ciudad, una de mis ciudades favoritas, una que conozco desde niño y que he aquilatado mucho, Tijuana, Baja California. Tijuana, que es una ciudad, un referente para muchos transportistas, y el día de hoy vamos a tener una entrevista con Israel Delgado. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga aquí en Tijuana. Es un transportista que ha crecido mucho, ya lo conozco desde hace algún tiempo que nos vimos en Expo Transporte en Guadalajara, y hoy tengo el gran honor y el gran placer de poder platicar con Israel. ¿Cómo estás, Israel? Excelente, Clemente, contento de estar aquí contigo en esta mañana. Y bueno, déjame nada más hacer una precisión. Eres vicepresidente regional en la región noroeste. Sí, yo soy pésimo para esos motos. Eres vicepresidente regional de la región noreste. ¿La región noreste qué estados comprende? La región noroeste, que es la que comprende la parte de... Anteriormente era de Sinaloa hacia arriba, pero hoy comprende el estado de Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, de las cuales, pues bueno, se contempla yo que la más dinámica de todas actualmente, pues viene siendo la de Baja California, por tener una aduana tan dinámica aquí con San Diego, que es la aduana número 2 a nivel nacional. Pues mira, a mí me gusta empezar estas pláticas conociendo tu historia. Cuéntame, ¿por qué eres transportista? ¿Eres de primera generación? ¿Cómo se te ocurrió entrarle a este negocio? Aquí nadie llega por casualidad. Aquí hay alguna historia por detrás en donde uno sabe perfectamente que pues hay una apuesta fuerte para volverse transportista. Cuéntanos la historia. Fíjate que y agradezco mucho el espacio que me brindas para poder compartir, porque creo que esas historias no solamente sirven para recordar de dónde uno viene, sino también para poder motivar a los otros que tal vez vienen en el camino luchando y pensando. Sobre todo, sabes que es una industria complicada, es una industria que tiene sus retos, pero me remonto a 1988, donde yo trabajaba para Samsung en el departamento de logística. En aquel entonces era muy joven, estamos hablando de alrededor de 18 años, por ahí más o menos. Ya más o menos puedes calcular mi edad, que ya ando rayando los 59. Pero en aquel entonces, la verdad, no tenía la menor idea que yo iba a ser transportista. Yo solamente sabía que tenía que salir adelante, que venía de una familia de escasos recursos y como muchos que luchamos en la vida, queríamos una oportunidad. Fue para 1990 donde conozco a un transportista de aquí de esta zona,
que siempre lo recuerdo con mucho cariño, es el señor Gabriel Zabalza, que era proveedor mío en aquel entonces de la planta, y me invita a comer. Y en esa comida yo recuerdo que el título que yo tenía en la planta era un título muy importante, muy interesante, pero la verdad es que el ingreso que recibí en aquel momento no cubría mis necesidades cuando estaba a punto de casarme. Esto me obligaba a buscar otras opciones de generar dinero. Recuerdo que en esa comida le digo, señor Zabalza, deme trabajo. Necesito una oportunidad para generar más ingresos. El hombre se me queda viendo, riéndose, y me dice, eres muy inquieto, muchacho, te vas a ir muy pronto. ¿Por qué no abres tu negocio? En ese momento yo no tenía en mi mente la palabra negocio. Buscaba un empleo. Ese era lo que estaba buscando. Okay. Cuando él me comenta eso, le pregunto, ¿pero negocio de qué? Me dice, de transporte. En aquel entonces el transporte no estaba tan regulado como está hoy. Era un transporte mucho más libre, menos competencia. Los costos de operación, sin duda, eran muy por debajo de lo que son el día de hoy. Entonces no estaba como que tan descabellado ser transportista. Podías empezar con una unidad pequeña y de ahí vas escalando. Fue así como este hombre me dejó una idea sembrada en mi mente de poder entrar en el mundo del autotransporte. Yo lidiaba todos los días con cargas, camiones, porque en la posición que estaba, pues era parte del trabajo. Esa noche no pude dormir. Esa noche retumbó en mi mente una idea. Y esa idea era cómo me podía convertir en transportista. Recuerdo claramente que lo comparto en casa en esa noche. Y al día siguiente ya traía la idea sembrada en mi mente. Ahora me faltaba el cómo lo iba a lograr. Y recuerdo que había un hombre que ya en paz descanse se llamaba Urbano Alcalá. Y el hombre nos daba servicios en los patios de la planta. Cuando yo le pregunto, él tenía una camioneta tipo van en la parte de atrás, viejita, 77. Le pregunté cuánto quería por esa camioneta. Y el hombre se me queda viendo y me dice, ¿por qué? ¿Para qué la quieres? Le digo, no tengo una idea. Quiero convertirme en transportista. El hombre me dice, ¿cuánto tienes? Le digo, tengo $100. Me dice, dame 1,500. Y me recuerdo claramente que le digo, ¿me la fía? El hombre se rió y me la fió. Y esa camioneta, bueno, le invertimos alrededor de 3 o 4 meses en trabajar en ella. La hicimos una unidad de transporte carga para paquetería y mercancía pequeña. Y así fue como empecé a entrar en este maravilloso mundo del transporte. Me enganché. Creo que el transporte de carga es una actividad fascinante que tiene sus complejos, pero por alguna razón nos mantiene atados a esta apasionante actividad. La verdad es que no es nada aburrido. 6 meses después ya estábamos operando de manera regular. Mi primer cliente, tengo que decirlo, fue Samsung Internacional. Claro. Tenía poco que había llegado y es así como... ¿Televisiones? ¿Era cuando estaba el boom de las televisiones o sea cualquier tipo de electrodoméstico? No, empezó con las televisiones. Samsung llega a México, aquí en la ciudad de Tijuana, en el año de 1988. Ahí nace la primera planta frente a la Universidad de Baja California, aquí en Tijuana, y es ahí donde precisamente entro al mundo de la logística. Ya venía de una carrera en Tocaví, empecé muy temprano en esto, una subsidiaria de Sanyo, pero nunca pasó por mi mente que yo iba a incursionar en el transporte de carga. Es hasta ahí donde empiezo a saber lo que era enfrentarme a los trámites aduanales como tal. Nunca me subí a manejar la unidad porque en aquel entonces tenía un amigo de la secundaria que se ofreció a ser mi operador. Y él me motiva a que renunciara a mi trabajo. Creo que uno de los grandes retos que enfrenté en ese momento fue el aceptar o el entender esta transición mental de ser empleado a convertirte en tu propio patrón. Hay un proceso mental muy fuerte que si no estás preparado, normalmente, por eso la mayoría de la gente en el primer intento que fracasa, renuncia y regresa de nuevo otra vez a su origen. Lo que consideramos que puede ser lo más seguro, pero que con el tiempo te demuestra que es lo más inseguro. Así fue como inicié en esa primera etapa. Renuncio a mi empresa, a mi empleo, y a partir de ahí creo que fue más y más el ir abriendo la mente a las posibilidades de lo que podía hacer esta industria. Un año después compré la segunda camioneta. Para el tercer año ya teníamos paquetes pequeños, componentes electrónicos para las televisiones, a veces material de empaque, lo que las empresas normalmente en una frontera como Tijuana requieren día con día, que son partes que son urgentes y que no pueden esperar un embarque completo. Mercancía que viene consolidada y que se requiere enviar para una línea de producción. Por ejemplo, en el caso de Samsung manejaba mucho componente pequeño que venía de Asia
y que por alguna razón lo tenían que volar vía inbound hacia Los Ángeles, de Los Ángeles bajarlo a OTMS en San Diego y luego traerlo a la planta para la producción de la noche. Era mucho producto que venía justo a tiempo. Y ahí es donde el equipo pequeño se convierte clave, porque normalmente estamos acostumbrados a una planeación en equipo grande, pero el equipo pequeño es clave para las emergencias. Hoy en día es muy común para el tema de la paquetería, pero en aquel entonces todavía no entrábamos en el tema así como hoy conocemos el sistema de paquetería. Era simplemente mercancías pequeñas en las bodegas y ahí hay un nicho de mercado. En toda la frontera se utilizan herramientas o unidades pequeñas para este tipo de mercancías. Una tarima, 2 tarimas que son urgentes. Y así fue como arranqué en esta etapa de inicio sin saber absolutamente nada de transporte, salvo aquello que había aprendido en la planta, que era la coordinación de embarques que venían de Oriente, que venían de Asia. Un año después estábamos adquiriendo la segunda unidad. Estas unidades, por supuesto que eran unidades usadas, eran unidades, recuerdo con mucho cariño y lo digo con mucho orgullo, porque es ahí donde uno se forja. Cuando uno va aprendiendo el esfuerzo del trabajo, el aprender a hacerlo, ser primera generación de crear una empresa que en la familia no era el estándar, normalmente no era que éramos empresarios, es fascinante porque ahí es donde verdaderamente está la escuela del aprendizaje. Fueron 5 años después donde ya traíamos unidades que hoy aquí les llamamos rabones, que son unidades de 24 pies, los de 2 ejes, los C2, y esas unidades son también muy socorridas en esta zona. Por lo mismo que ya no llevas una tarima, ahora te ocupas llevar 10, 12 tarimas, y esas unidades son excelentes. Fue para 1997 donde me aventuro a comprar el primer clase 8. Todavía lo recuerdo, fue un tractor Kenworth, modelo 1972, viejito, y en ese hice mi primera experiencia de manejo en un tractor. De hecho, ahí aprendí, porque me aventuré a conducirlo desde Tecate hasta San Luis Río Colorado, cuando en una ocasión mi operador se enferma. Fue la mejor, olvídate de los simuladores, fue mi mejor simulador. ¿Qué sentiste? O sea, libertad, emoción. Lo primero que experimenté, obviamente, fue el temor de saber si iba a poderlo conducir, pero es chistoso. Y te cuento esto porque en este aprendizaje, cuando lo he compartido, suena gracioso, pero es en lo que mucha gente se enfrenta cuando no vas a un centro de formación. Hoy, de verdad, que es increíble. En aquel entonces, mi operador, que todavía labora conmigo, estoy hablando 1996, 97, él todavía permanece conmigo, se llama Jorge Hernández, es un operador profesional de los mejores que hay. En aquel entonces íbamos a mover una mercancía de Tecate a San Luis Río Colorado, de Leviton. Y él se siente mal, se enferma del estómago. Entonces me habla y me dice, oye, patrón, no puedo irme, me siento mal. En ese momento lo único que se me ocurrió fue ir por él o ir y cubrirlo sin saber que tenía que conducir el vehículo de él. Cuando me subo, lo primero que hago es ver la cabina. La cabina se impuso. Al subirte a la cabina, lo primero que ves es toda esa serie de botones que no sabes para qué es cada uno, ¿no? Lo que sí sabes es que hay que prenderlo. Sí. Ves una palanca con un convertidor y en ese momento le digo, tú vete, no te preocupes, se lo llevan al doctor para que lo atiendan. Y lo primero que hago es que le digo a un operador que estaba ahí que si me ayudaba a enganchar. Eso fue una escuela. Y las maniobras así no se aprende tan fácil. Él engancha el vehículo al remolque y yo observando con detalle lo que estaba haciendo. Ya que lo engancha, me subo a la cabina. Dije, esto no tiene que tener ciencia, es nada más para enfrente. Al irle dando hacia enfrente, obviamente estás hablando de una transmisión de 10 cambios. Y traía dual, ¿no? O sea, y traía dual. Pero como en mi vida me había subido a un clase 8, lo primero que vas es que vas en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, hasta que sientes el motor que lo ha forzado. En ese momento me orillo y le pregunto a otro operador en la carretera. Todo eso te estoy hablando en la carretera libre Tecate, Mexicali. ¿Todavía no llegabas a la Rumorosa? La Rumorosa era de 2 carriles. Sí. No era la de ahorita. No, ya. Que ahorita es una maravilla. Tiene paraderos, tiene mirador, tiene tanta cosa. Y un operador me dice, ¿en qué cambio vas? Y me acuerdo que le comento, ¿en el último? ¿Cuál es el cambio que debe ir? Me dice, ¿le metiste el chango? Ahí conocí el chango. Okay. Ahí conocí lo que ellos le llaman el chango, que era el convertidor, el dual. Cuando ya me enseñó cómo iba, para mí fue revelador,
porque entonces sí agarré carretera y dije, ahí nos vemos. Ya sentiste que el camión respondía como Ya tú querías. sentí. ¿Cuál fue uno de los grandes temores en esa experiencia? Al ver los autobuses que venían en sentido contrario, que pasaban rozando el camión y que sentías cómo se movía el vehículo. Vacío, ¿no? Sí, tremendo. Y ahí es donde vas sintiendo empatía con el trabajo que hoy los operadores realizan. Un trabajo que muchas veces está mal valorado porque no conocemos a lo que ellos se exponen diariamente. El tener ese tipo de experiencia me enseñó que debía aprender a respetar el trabajo que ellos realizan. Y pues bueno, de ahí continué hasta La Rumorosa. Mi segunda lección fue aprender a bajar, porque es muy fácil ir en línea recta. Sí, la bajada, freno con motor. Freno con motor. Ahí conocí el freno con motor. Realmente no había una escuela, no había quien te enseñara. Normalmente esta vocación de operadores es de padres a hijos y de hijos a los demás hijos. Sí. Que hoy se ha ido Hay un ayudante, le maneja un tiempo hasta Sí. que dice ya estás en posibilidades de pedir un camión, ¿no? lleva una inducción en el manejo para Exacto. poder ir aprendiendo. Pero en ese caso fue una emergencia y como emergencia tuve que reaccionar. Cuando yo voy bajando La Rumorosa, un operador que venía subiendo me hace señales y me dice las llantas de atrás. Cuando yo vuelto por el espejo, voy viendo humo, entonces me espanté. Recuerdo esa experiencia porque mi expresión fue de miedo y de susto. Y el operador me grita y me dice, ¿con qué vas frenando? Esa pregunta a mí me retumbó porque dije, ¿con qué? Con el freno. Con el pedal. Te digo, estás quemando los frenos. Y me dice, pusiste el freno de mano, el freno de motor, estás usando el palancón. Todo eso fue una lección express Es un día. en un día de aprender todas estas cosas. Después de esa marcha bajé La Rumorosa y ya me fui derechita hasta San Luis. El regreso fue muy cómodo porque ya venía vacío, ya venía sin presión, venía más relajado. Pero esa experiencia creo que fue algo que me enganchó más a los camiones. A partir de ahí empezamos a comprar ya unidades de 2 ejes para correr hacia el norte de California. En esta región del país es más, 80% es exportación. Que es un grave problema. Sí, Para los transportistas que venimos con mercancía a Tijuana, es un desajuste muy fuerte empatar las idas y las venidas. Yo no llamo regresos, no me gusta porque pues, tú un viaje de aquí a allá es lo mismo que de aquí para es allá. correcto, cuesta lo mismo. Y la vocación que tiene Tijuana de maquiladoras que usan transporte para la exportación, y lo voy a decir de esta manera, Tijuana es una ciudad muy grande y demanda muchos productos. Por ende, hay mucho transporte que llega con mercancías. Sí. Pero Tijuana no produce para el resto de México, produce para los Estados Unidos. Entonces, de cada 2 camiones que llegan cargados, nada más se necesita que uno regrese casi cargado de regreso. Y es un grave problema para los que tenemos rutas largas. Y no se diga para el tema de la tarifa, porque en la tarifa ahí se representa que no hay tanta demanda y oferta. Pero la mayoría de los transportistas de la zona fronteriza tienen esa vocación, ¿no? Ir hacia Estados Unidos, tener los famosos transfers burreros que llegan hacia Estados Unidos. Sí, sin duda, la producción de la industria local. Dices que un 80%, ¿no? 80% es fabricación de exportación. Ujú. Puedes tener producto perecedero que viene del Valle de San Quintín, que exporta por aquí, por la aduana de Tijuana-San Diego, y es por eso que a esta región se le conoce como la Calibaja. La Calibaja es un bloque económico del lado americano con México y está íntimamente relacionado, es decir, no se puede entender una sin la otra. Por eso es que la manufactura de esta parte de México abastece la zona noroeste de Estados Unidos, lo que le llaman la costa oeste. Ujú. Toda esta parte del norte de California y parte del centro de Estados Unidos. Y pues bueno, es la puerta de entrada más grande de esta región. Es la segunda frontera en el número de operaciones a nivel nacional. Recordemos que la primera es Nuevo Laredo, con este volumen increíble que tiene de movimientos. Y pues bueno, aquí tenemos una operación en tiempos normales de alrededor de 7.500 a 8.000 operaciones diarias. No, yo te lo comentaba hace ratito que estábamos desayunando. Por ejemplo, los transportistas del Bajío siempre vimos que la primera oportunidad de negocio no estaba, bueno, siempre estaba en México. La Ciudad de México siempre ha demandado mucho transporte, pero la segunda opción era venir a Tijuana. Yo te comentaba, por ejemplo, el caso de que no sabías que Transportes Castores de Baja California, su razón social decía de Baja California, aunque era de León. Transportes México-Ensenada, Express México-Ensenada,
no es ni de México ni de Ensenada, son de León. O sea, mucho transportista del Bajío veía la zona de Tijuana como la opción para pues, crecer sus negocios. Tú llevas muchos años trabajando esta plaza, de alguna u otra manera, que ha tenido pues, un auge económico importante. Hoy lo vemos, una ciudad con mucha capacidad, pero también le duelen muchas cosas al transporte de Tijuana. Tú que estás aquí, ¿cuáles tú consideras, y más ahora, con tu responsabilidad económica que tienes que andar viajando como vicepresidente regional, tanto a estos estados como a otras partes del país, que pues intercambies un poco de información? Mucho tiene que ver con el tema de los operadores, mucho tiene que ver con el tema de la carga, a veces aquí el tipo de cambio importa más en cualquier otra parte del país. ¿Cuáles son las partes que hacen diferente el transporte de Tijuana y de la frontera? Lo primero es muy importante lo que tú acabas de mencionar. Baja California está dolarizada. Aun cuando la moneda nacional es el peso, todo se mide en función al tipo de cambio, a los dólares. Y eso tiene una razón de ser. Los clientes que nos contratan, en su mayoría son clientes de Estados Unidos. Los pagos los realizan en dólares y esto, pues bueno, nos permite que presupuestemos o hagamos los presupuestos en la misma moneda. Sin embargo, yo creo que dentro de los grandes retos que tenemos aquí, es el tema de infraestructura. Tú lo acabas de mencionar muy bien. Tijuana es una ciudad que está creciendo, es una ciudad que está llegando mucha inversión, aunque estamos recabando únicamente cerca del 2% del nearshoring que ha llegado a México. Ha habido una reinversión de la industria local y eso ha permitido que el volumen de carga también se traduzca en ello. Sin embargo, no así a la misma velocidad la infraestructura. Hoy vemos que uno de los problemas de Tijuana más grandes es la movilidad. La movilidad que se tiene aquí, por el número de visitantes que hay diariamente, por la falta de carreteras que se requieren y que hoy el gobierno del estado está invirtiéndole al estado para poder darle esa movilidad. Hay mucho que se requiere en temas de infraestructura y esta conexión del puerto de Ensenada que también se ha vuelto interesante porque mucho contenedor. Ensenada ha crecido y abastece de contenedores a Mexicali, a Juárez, en gran parte de Tijuana y el área de Rosarito. Entonces, eso obliga a que se siga trabajando en esta infraestructura para llegar al puerto de salida que es San Diego. La movilidad es uno de los grandes retos que tiene Tijuana. Y sin duda, estamos hablando que somos vecinos de uno de los estados más exigentes de Estados Unidos, Claro. California. California pone retos bastante interesantes. Es diferente el tema tejano. Platicábamos hasta en un momento y pues de una vez lo abordamos. California es un estado que sus normatividades, sus regulaciones proambientales le han generado cierta fecha límite para tener flotas eléctricas, para descarbonizar, para tener ciertos motores. Y tú das el brinco aquí a Tijuana y pues te das cuenta de que hay de todo, ¿no? O sea, quiero tratar dos temas. El primero es, ¿qué platican aquí los transportistas de Tijuana si el día de mañana California se le vuelve a botar el caico y dice que a partir del 2026 nada más dejaría entrar flotas eléctricas? ¿En qué problemas se vería, por ejemplo, el transporte transfronterizo? Porque pues, los transfers tienen que cruzar la frontera y tendrían que ser camiones eléctricos y pues, sabemos que la oferta en México no camina. Sí, siempre hemos dicho que el transporte de carga y la industria en general entendemos de esta urgencia de transicionar y descarbonizar el planeta. Sin embargo, en el modelo se puede apreciar que es viable, pero al llevarlo a la práctica nos damos cuenta de los grandes retos que existen. No solo en el monto o en el número de manufactura de los vehículos que se requieren, sino en la infraestructura que se requiere para mantener esta red. California vota una ley, pero una ley que está motivada más por el lado de los ambientalistas y por parte de aquellos activistas que hablan que son pro vida, y lo cual está bien, creo que es parte de lo que en cualquier país del mundo se tiene que cuidar, el salvar vidas. Sin embargo, California se fue al extremo. Recordemos que la agenda que se acordó en un acuerdo en París fue para el 2045. La Agenda 2030 iniciaba en el 2030 y terminaba en el 2045. California adelanta 10 años el calendario y ahí es donde está el problema. Porque a 10 años de distancia firma un calendario donde dice que a partir del 2025 deberíamos empezar a transicionar con las unidades pequeñas, es decir, aquellas que son 26,000 libras o menos.
Luego entonces para el 2027, clase 8 con los vehículos que no tienen camarote y el 2030 con todos los demás. Y así eventualmente 10% año con año, hasta llegar al 2035. El plan de California es bastante agresivo porque establece que para el 2035 ya no se vendan más vehículos de combustión interna, ni de pasajeros, ni particulares, ni de carga. Y eso incluye también el campo, incluye los barcos, incluye todo lo que se mueve con diésel o gasolina. Sin embargo, cuando entramos en el tema económico y nos damos cuenta del verdadero impacto que esto va a traer, posiblemente vemos aquí las distancias abismales entre un sistema financiero como el de California, con condiciones de incentivos fiscales, con apoyos económicos para esa transición, cosas que en México no los podemos tener. En México no vemos que tengamos incentivos financieros como los que ofrece California. No tenemos un programa de chatarrización. No hay un programa de chatarrización, por lo tanto, pensar en que pudiéramos hoy, y nosotros celebramos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se haya expresado a favor de electrificar el país, de poder hacer su cambio. Sí, es una mujer que fue secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Era una de las grandes, no dudas, sino era una de las grandes certezas que se tenían en el mundo del motor, que iba a cambiar mucho la política. Sí. Sin embargo, creo que hay mucho que hacer en el tema de la infraestructura y de los esquemas de financiamiento. Oye, pero hay un tema interesante que no quiero dejar a un lado, y además sabes del tema. La misma Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses y Tractocamiones, la ANPAR, pues ha puesto el grito en el cielo con el tema de las importaciones de camiones usados de Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es que recibimos muchos camiones seminuevos usados de los Estados Unidos? La frontera se ven más. Luego ves Peterbilt, y eso no lo ves en el resto del país. Pero en ese sentido, ¿tú cómo ves esto? Por ejemplo, un distribuidor o un vendedor de camiones en la frontera, o hasta un distribuidor de autos o de camionetas, ¿está en desventaja con el resto del país? No, pues está en la frontera. Sí, sin duda. Aquí hay un tema muy importante porque hay que considerar, Clemente, que el tema de los camiones usados tiene que ver con el valor de adquisición. El mercado de Estados Unidos que desecha los camiones chatarra que entran a México, aunque aún vienen todavía con millajes razonables, pero que no cumplen con las especificaciones para las carreteras de México. Los puedes ver mucho frontera por distancias cortas. Sin embargo, sí compite o deja en desventaja a los vehículos de segunda mano en México. Esto sin duda tiene que ver con el valor adquisitivo que tiene la industria de México a la hora de revender el vehículo de segunda mano. Al margen también de las condiciones de carretera. Recordemos que Estados Unidos en gran mayoría son carreteras planas y en México tenemos primero el tema del peso. Segundo, el tema de las condiciones geográficas de las carreteras. Para los que están viendo el video, nosotros en México tenemos una regulación de 28 toneladas en un tractocamión en un remolque de 53 pies, vamos a ponerlo así. Es correcto. Y en Estados Unidos es hasta 20 toneladas. Son 20 toneladas. El peso bruto combinado es de 80,000 libras total. Esto te deja un margen solo de 44,000 libras, que son alrededor de 20 toneladas de carga, de capacidad de carga. Que ahí también el tema de los eléctricos tenemos un gran reto, porque la batería nada más te pesa 8,000 libras. Y eso te lo resta del peso legal permitido contra el peso de capacidad de carga. Sí, ahí va junto con pegado, tu peso. Seguro. Con todo. A ver, esto es muy interesante porque mucha gente se pregunta si el mejor negocio que tiene el transporte es la paquetería, o es el dedicado a automotriz, o es el dedicado para mover automóviles ya terminados, las madrinas. Y mucha gente te dice, no, el mejor business es tener una empresa en la frontera que vaya hacia California. Pero yo les digo a muchos transportistas, aguas, porque hay dos cosas muy importantes. Las regulaciones no son laxas. El tipo de revisiones que te hace el DOT o Caltrans o todas las dependencias californianas son muy fuertes. Y la segunda es, aquí en Estados Unidos se pagan impuestos. No hay con dos, tres cosas. Tú que eres un transportista que tienes esa capacidad de tener una empresa que es binacional, ¿en dónde están las grandes diferencias entre transportar en México y Estados Unidos?
Mira, la ventaja que puede tener desde la óptica práctica es que puedes utilizar el mismo operador para entrar y salir del país. Siempre y cuando tenga la licencia B1 internacional. Siempre y cuando tenga la visa B1 y la licencia binacional, que es la que le permite manejar en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el reto también, tú lo mencionabas hace rato, es que podamos empatar el viaje sencillo, hacerlo redondo de manera internacional. Y eso lo vuelve interesante porque el no hacerlo te lleva a cometer cabotaje, que es uno de los grandes retos que Estados Unidos vigila. Que para los que no sepan qué es el cabotaje, es cuando yo voy a meter una caja de exportación hacia los Estados Unidos, esa caja no puede cargarla un transportista en Estados Unidos para hacer un viaje adentro. Doméstico. Si es para regresarla por una importación, sí puede. O sea, las cajas o los remolques mexicanos no pueden cargar de un punto de Estados Unidos, y un punto de Estados Unidos es penalísimo, y también es el caso de los mexicanos, ¿no? Claro, y el operador corre el riesgo incluso hasta de perder su visa. Sí. Porque las reglas del juego así están establecidos en el TEMEC, es que el operador viaje de punto de salida de un país a otro y regrese cargado o vacío a su país de origen. Así es como tiene que establecerse. Y yo creo que dentro de las grandes diferencias que hay, bueno, la infraestructura sin duda es algo que viajar en California, tú puedes freeways de 4 carriles, carreteras de primer nivel. Platicamos en la cámara y en otros lados. Ahí está. Llegas a un truck stop, que así se les denominan, y es un truck stop que tiene lugares para que pueda comer, dormir, bañarse, cambiar su cheque, hacer todo lo que puede hacer de manera segura, descansar. Creo que ese es uno de los puntos que deberíamos de poder lograr que se lleve a cabo en México. Estaciones de combustible, pero que a la vez le permite al operador dormir y descansar durante su tiempo y su reposo. Pero también recuerda que el operador está sujeto al libro electrónico y de manera electrónica sí es monitoreado. Mientras que el vehículo esté prendido, está mandando una señal a través del GPS directo al Departamento de Transporte, que puede ser auditable en cualquier momento y que el operador por ley tiene que cumplir con esos descansos obligados. Y en el caso de no hacerlo, las sanciones son tremendas. Otra de las grandes diferencias que podemos ver es el costo de los seguros. En Estados Unidos, uno de los grandes riesgos son los accidentes. Sí. Y un accidente puede acabar con tu negocio. Un accidente te sube la prima de la aseguranza a tal grado que llega a ser insostenible o incosteable el poder renovar una póliza. Los accidentes cuestan, allá estamos hablando de millones de dólares. Por lo tanto, es muy común que en climas extremos que un operador venga de México y pueda transitar, por darte un ejemplo, Tijuana, Texas o Tijuana, Chicago, cuando hay nevadas o vientos, y le toca la mala suerte o la mala fortuna de un accidente, la aseguranza es tal que las demandas pueden ser de 5, 6, 10 millones de dólares. Por eso muchos nos protegemos con una póliza básica que puede ser hasta $1 millón y una cobertura de 5 millones adicionales para en caso de... Creo que es el México le llaman la catastrófica, ¿no? La catastrófica, que nosotros le llamamos, es una umbrella, que realmente viene siendo una cobertura adicional por en caso de que esto llegara a suceder. Los siniestros son parte de lo que puede acabar con una empresa en Estados Unidos. Los costos de operación, como lo dijimos al principio, están dolarizados. Es decir, todo es en función al costo de los insumos que importamos, incluyendo el diésel. Aun cuando podemos consumir diésel en México, pues el hecho de transitar de Tijuana a Los Ángeles o más hacia el norte te obliga a rellenar combustible a precio de California. Y California es uno de los estados con el mayor costo en venta de combustible. Sí, porque el combustible muchas veces, si lo monitoreamos, es más caro en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo gana el operador en Estados Unidos? Igual que en México se le paga por viaje. Ajá. Y hay tarifarios que se pueden establecer dependiendo de cada empresa de origen-destino. Igual puede ser un operador que se le pague una comisión desde Tijuana a Los Ángeles, por darte una idea, y se le paga otra comisión de Los Ángeles hacia Tijuana. Okay. Es punto destino y normalmente está tabulado por la cantidad de millas que recorre. Sí, porque pasa muchas veces que el operador mexicano, y más porque sí existe una demanda de empresas estadounidenses de operadores mexicanos que les pueden dar sin ningún problema las visas y las licencias, tienen esa percepción de que pues radicalmente van a ganar más en ese sentido.
Tú, si te atreves a decir así como una cifra, digo, es complicado, pero sí un operador que está trabajando hoy en México, que de la noche a la mañana consigue trabajo en Estados Unidos, pues, como poder adquisitivo, mejora su poder adquisitivo. Sí, un operador en Estados Unidos, recordemos que ya se paga por milla y el precio por milla puede oscilar entre los 50 centavos hasta los 65 centavos por milla. Eso hace que entre más millas recorra, pues va sumándole a la suma de su viaje, al monto de su comisión. Sin embargo, este es un tema muy complejo cuando hablamos de operadores que se van a Estados Unidos a trabajar con visas B1 y que de manera ilegal están operando para empresas, porque el riesgo que corren posiblemente puedan recibir mayor ingreso, arriesgándose, abandonando la familia, pero también exponiéndose a perder la visa. Y esto, muchas empresas, recordemos que Estados Unidos tiene un déficit al igual que México. México tiene una escasez de alrededor de 56,000 vacantes, mientras que Estados Unidos trae alrededor de 70,000 vacantes. Pero es un país 3 veces más grande económicamente. Es un país mucho más grande y yo creo que eventualmente hoy con las políticas que estamos viendo del recién presidente Trump, de poder ir con el tema de la migración, esto pueda ir también reduciendo esa brecha, de que mucho operador en México pueda sacar su visa, se va para Estados Unidos y abandona la parte de México y es válido buscando ganar más. Digo, nada más para la gente que nos está viendo, decirles que la visa B1, B2 es para hombres de negocios. Es decir, si puedes pasar a los Estados Unidos a visitar a un cliente, a hacer una transacción, a vender, pero no quedarte a trabajar. Es correcto. Y lo que hacen muchos operadores es que cuando tienen este tipo de visas se cruzan y no tienen una visa de trabajo y operan unidades de transporte. Sí, y ese es un tema que aquí, sobre todo en la frontera, se discute mucho porque es muy tentador el hecho de irse a trabajar de manera ilegal a Estados Unidos con este riesgo del que hablamos. Recordemos que ya los operadores pasan por básculas y hoy en día las básculas de inspección checan no solamente el peso, sino la regulación que cumples con todo ello. Y hoy hay módulos de ICE también, que es la agencia de gobierno que se dedica a la vigilancia del tema migratorio y del tema delincuencial. Y es muy fácil hoy que puedan detectar que un operador está trabajando de manera irregular. Esto lo hacen con la visa B1 y hay visas que son ideales para ese tipo de actividades. La visa E1, E2, que son visas diseñadas para irse bajo programas como el programa Bracero, por ejemplo. Claro. El programa del campo, que es una de las grandes áreas donde se requiere mano de obra calificada y que abren ese tipo de programas temporales para ir, trabajar y regresar. Creo que ahí es una de las asignaturas donde México y Estados Unidos se han discutido en el tema del TEMEC, en el marco del TEMEC, para ver de qué manera se puede regular. Pero sin duda, el ingreso que se recibe de aquel lado pues es mucho más interesante que el que reciben en México. Ahora sí que abogando al tema de la Cámara, yo creo que si hay un sindicato representativo en los Estados Unidos de cualquier tipo son los famosos Teamsters. Sin duda. Los Teamsters, bueno, la historia, y lo van a encontrar en el canal, ahí está, explicamos quién fue Jimmy Hoffa y de dónde nacen los Teamsters. Los Teamsters es este sindicato que predominantemente son camioneros. Y es interesante porque tienen un peso político importante, se manifiestan a veces en contra del transporte mexicano. Tú que eres vicepresidente regional de Canacar, ¿cómo ves cómo se organiza un sindicato de transporte en México? ¿Cómo se organiza un sindicato de transporte en Estados Unidos? ¿Y qué es más efectivo de las prácticas que tienen? Sin duda, en la historia nos ha enseñado que a partir de Jimmy Hoffa pudieron ver el poder que tienen para incluso influir en las elecciones de Estados Unidos. Ese es el poder que tienen. Lo vimos recientemente ante la amenaza del cierre de los puertos en Estados Unidos, que puso a temblar el sistema. Esto sin duda nos habla de un poder tal que ellos pueden detener la economía si se lo propusieran, y es por ello. Ponerlo en contexto, en los puertos de los Estados Unidos empezaron a automatizar operaciones, es decir, ahora estaban gente que moviera los contenedores con mulitas y tenían unos como automatizados y se armó la gorda porque le estaban quitando la chamba a los contenedores. Ese fue el tema. ¿Qué pasó? Y la tendencia es esta. Veamos puertos como el de Singapur, el de Corea, los puertos chinos que son totalmente autónomos, electrificados
donde ya es la tecnología la que mueve. Es una tendencia que eventualmente no se va a poder detener. Posiblemente ganaron tiempo, posiblemente en la defensa de los trabajadores de los puertos, esto haya retrasado una decisión que eventualmente va a llegar. La inteligencia artificial va a acelerar estos procesos, tanto en la manufactura como en los procesos de la logística. Hoy en día nuestra industria busca desesperadamente qué procesos se pueden automatizar y utilizar la inteligencia artificial de tal manera que nos pueda ayudar a elevar el nivel y la calidad del servicio. Cuando hablamos de sindicatos, en México hemos satanizado mucho la palabra del sindicato por precisamente estos puntos de inflexión que hacen en Estados Unidos para el control de las mismas empresas. En México, creo yo que es un tema que está también sobre el tratado y que se ha venido discutiendo en las reformas laborales que hoy vemos las que se han estado implementando, y que el sindicalismo se ha abierto de manera discrecional en las reformas para que se haga de manera correcta lo que un sindicato como tal tendría que hacer. Es un tema que hemos visto en las industrias de manufactura como Matamoros hace tiempo, donde hubo una fuga masiva de empresas por un mal uso del sindicalismo. En Estados Unidos, la fuerza laboral que trabaja bajo un sindicato lo que busca es, sí, una equidad en el tema del trabajo, pero también sacar adelante toda la fuerza productiva y la necesidad de la demanda que tiene la economía. Creo que en México estamos todavía evolucionando para llegar a entender de qué se trata el sindicalismo, que no solamente se trata de ahorcar la fuente de empleo, sino verdaderamente de cuidar el talento humano, el recurso humano. Y ahí, bueno, estaremos aprendiendo. Yo creo que llevamos ya algunos años con el tratado y se tendrá que profundizar más en los temas sindicales. Cada representante de Canacar tiene su propio sello. Es difícil que, como bien lo hemos platicado ya anteriormente, es un puesto honorario, porque tienes ganas de ayudar al sector, al gremio. Cada vicepresidente tiene pues su estilo, su ímpetu. Yo he visto que tú eres una persona muy activa en el tema de la comunicación y en cómo estructuras la cámara aquí en la zona de Tijuana, que pues, es la plaza más fuerte de toda la región que te toca. ¿Qué haces tú? No me digas en otros lados, no nos interesa. ¿Pero qué haces tú aquí en Tijuana para los transportistas locales? O sea, ¿cuál es si un transportista el día de hoy llega con una inversión, compra camiones, se afilia a Canacar, ¿qué obtiene por parte de tu oficina? Mira, mi función como vicepresidente es respaldar y coadyuvar con los delegados de cada una de las distintas delegaciones que tenemos. En esta región tenemos una delegación en Hermosillo, Mexicali, una en Tijuana, que abarca también la zona de Rosarito y Tecate, una en Ensenada y la otra en La Paz. ¿Qué hacemos aquí? Y aquí tengo la fortuna de coincidir con el delegado de Tijuana, que es Alfonso Millán, en poder compartir el espacio que es Tijuana. Y en conjunto lo que hacemos es que cualquier transportista, indistintamente del tamaño que tenga, es bienvenido en cámara. ¿Qué es lo que hacemos por ellos? Lo primero es darle un lugar donde se identifique con otros colegas que sufren las mismas condiciones que él. Es decir, el transporte, lo platicábamos previamente, no hay una escuela como tal. Canacar ha creado el distintivo Canacar, ha creado distintos programas para impulsar el desarrollo de los transportistas, traerlos a la formalidad, pero también ayudarles a que se vayan consolidando como empresarios. Creo que la parte más importante que podemos hacer con el agremiado es el llevarlo en esa ruta, acompañarlo en ese camino para que enfrente los retos. Hay retos importantes en el país. No podemos hablar de esta región en el tema de la inseguridad como otros puntos, pero sí podemos hablar el poder sobrevivir en temas de competencia, en temas de cumplimiento, que hoy en día el cumplimiento se vuelve clave y que muchas veces el transportista que va iniciando posiblemente no tenga los conocimientos administrativos o los conocimientos fiscales para poder desarrollarse y evitarse dolores de cabeza. El no cumplir o el omitir los cumplimientos eventualmente traerá problemas a veces graves, a veces ligeros, para no solamente el crecimiento, sino el sostenimiento del negocio. Un camión, en nuestra industria, cada camión es una unidad de negocio.
y poder ayudar al transportista a que entienda plenamente, no solamente que es un camión operador, sino todo el entorno que conlleva ser transportista, que no es nada fácil. Es tener una máquina trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si aquí en esta parte del país le agregas que hay que cumplir con doble regulación, la de México y la de Estados Unidos, cumplir con una serie de requisitos de 2 aduanas diferentes, con 2 sistemas totalmente distintos, eso lo vuelve todo un reto. Pues claro, porque a diferencia de un transportista que hace cabotaje en México, pues nunca te van a preocupar las cosas que pasan en aduana. Entonces supongo que tú, casi toda tu chamba, así preocupante es cómo se mueve la aduana. Sí, ¿Cómo funciona este cruce? esta plaza en particular depende totalmente del movimiento de la aduana. Creo que si hay algo que le interesa al transportista local de aquí es el que los camiones fluyan, porque uno de los retos que podemos ver en los cruces fronterizos son los tiempos de cruce. ¿Cuánto hace? Hoy día, en 2024, pudimos ver en esta aduana de Tijuana un promedio de 1 hora y media a 2 horas. Pero anteriormente, años anteriores, los tiempos de espera eran de 5, 6, 7 y hasta 8 horas. Y se espera que con la creación del puente Otay 2, obviamente, esto mejor. Pero ¿qué les dicen ustedes como transportistas, las autoridades, con esto de la nueva aduana? Y el nuevo puente POE, Port of Entry. Sí, es un proyecto que ha impulsado mucho el gobierno del estado con el expresidente en el gobierno federal y con SANDAC en San Diego, con el gobierno de California. ¿Cuál es el objetivo que se tiene? Bueno, primero es desfogar un poco la presión que tiene la aduana actualmente. Esta aduana que está ubicada en la Mesa de Otay creció hace más de 20 años, o nació hace más de 20 años, con una operación bastante pequeña. Al día de hoy, este volumen de carga que hoy se genera ha rebasado esta capacidad. Y con este proyecto nuevo de la Garita Otay 2 se pretende quitarle el 40% de peso a la aduana local. La característica que va a tener es que va a ser de cuota. Y eso le da una diferencia porque ahora va a ser una aduana inteligente. De hecho, se espera que sea puedes la aduana. aduana. Porque pagas. Sí, claro. Algo, pero no puedes exigir. Y algo que se están comprometiendo y que todavía no está definido, uno es el monto. ¿Cuánto va a costar para cruzar la frontera? Si te dicen que va a haber un cobro de $5 por cruce, porque ellos hicieron cálculos sobre 86,000 cruces diarios de personas, 85,000 personas que cruzan la frontera diariamente. Ahorita, bajo las políticas del presidente Trump, posiblemente se vaya un poco a la baja, pero 4,000 exportaciones por día y 4,000 importaciones. Al quitarle ese 40%, desfogaría en gran medida lo que actualmente tarda 2 horas. Ellos prometen que el tiempo comercial de cruce no excedería los 40 minutos, lo cual el dinero que se pudiera pagar pues se repercute en mayor productividad. Y eso sería uno de los grandes beneficios. Yo no te había contado, pero yo hice mi tesis de universidad de licenciatura, se llamaba El desarrollo del transporte en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en caso específico de la frontera México, la frontera Tijuana-San Diego. Y en ese entonces, en el año 2000, yo también ya estoy evidenciando mi edad, se hablaba de estas aduanas inteligentes y han pasado 25 años. Para poder obtener por lo menos un punto más de entrada en una frontera que crece en gente, que crece en exportaciones, en importaciones, pero me parece que 25 años, digo, caray, 4 cada 100 años es muy poco, ¿no? Ir abriendo este tipo de flujo que al final de cuentas urge. Ahora estoy viendo que la infraestructura que están armando, local o interna, al parecer es fuerte. Te decía yo el día de ayer que venía de Mexicali ya por las 7 de la noche, que aquí ya a las 7 ya es muy noche porque está muy oscuro, y yo veía esta estructura que están haciendo al lado derecho, que pues sí le va a desfogar algunas columnas. Pero por otro lado, en contraste, veía la salida de la zona industrial hacia Tecate realmente atascada. Sí, el problema de la movilidad, y particularmente en esa ruta que mencionas, tiene que ver con la terminación de las columnas que están levantando para concluir este proyecto. Este proyecto debe haber concluido desde el año pasado. Sin embargo, va en una fase de retraso y tiene que ver con algunos cálculos que hicieron en cuanto al tiempo de haber terminado. De hecho, Estados Unidos lleva un desfase de 2 años y fracción. Ellos debieron haber terminado el año pasado también y están empezando la obra a finales del 2025. Esto nos va a llevar a que esta aduana esté habilitada para uso
a partir del 2028. Estamos en 2025. Nos llevará cerca de 3 años que esa aduana quede habilitada. Estas columnas que tú viste en la parte de abajo de la carretera son las que conducen por 6.5 kilómetros hasta el muro fronterizo, y en la parte de abajo, como todavía hay maquinaria moviéndose, genera de repente algunos cuellos de botella donde se atoran los vehículos, que este Boulevard Limón Padilla es una arteria principal que conecta Tijuana con Tecate, Tijuana con la zona este de Tijuana. Sí, porque está ahí el libramiento, ¿no? Y en ese horario particular es la hora de salida de los trabajadores, es la hora en que toda la gente sale. Y mucho de la mano de obra que viene a trabajar a las fábricas de Otay viene de la zona este de Tijuana. Entonces, eso hace que en ese horario vayan en contraflujo y eso genere pues un cuello de botella. Pero creemos que esta obra estará concluyendo máximo en un par de meses y ese flujo se puede habilitar. Esa parte del tráfico que viste anoche se puede controlar. Y pues bueno, el que esa infraestructura esté terminada no significa que esté ya lista para usarse. No. Por eso hicimos una propuesta al gobierno federal de que nos permitan canalizar los vehículos que vienen de la zona este, que son para exportación, por ese tramo de 6.5 kilómetros y sacar todo el flujo de vehículos de las vías principales para no afectar a la comunidad que es la que circula diariamente estos vehículos. Sin duda son de estas soluciones que vamos encontrando poco a poco. Soluciones o parches a veces que tienes que hacer. Sí, adecuarnos a lo que vamos encontrando para poder resolver un problema. Oye, ¿y cuáles son los días difíciles para ti como transportista? Todos tienen todos los transportistas tenemos, pues, muchas situaciones. Hay quienes arman excelentes equipos que solucionan muchos problemas, pero eventualmente todo se pica. Sí. Entonces, ¿cuáles son los días difíciles? ¿Qué es lo difícil? Porque vuelvo a lo mismo. Yo conozco mucha gente que dice, vaya, los transportistas les va muy bien, es un negocio muy noble. Digo, no, hombre, noble es lo menos que tiene, o sea, noble los perros. Yo te lo digo porque mucha gente lo ve desde afuera y dice, caray, qué negocio tan sencillo, pero no, hay cosas muy difíciles. Independientemente de cosas muy complicadas como es cuando hay accidentes, robos, etcétera, etcétera. Hay cosas que también son difíciles el día a día. Armar una logística para que sea rentable. Yo creo que los márgenes de utilidad cada vez van disminuyendo más, porque también el mercado pelea por sí mismo, el mercado se regula por sí mismo. Al ser un libre mercado, al haber mayor competencia, bueno, el mercado se autorregula y luego vemos también la participación de los logísticos de Estados Unidos que están llegando a México y que hacen una competencia abierta para que las tarifas se puedan mantener de alguna manera equilibradas o reducidas también. Meter un intermediario más y que tiene que sacar algo, ¿no? Claro. Si tú ya te llegabas como transportista y le decías al embarcador al que generaba la carga, dame los fletes, y ahora ya hay convenios donde llegas y dices, ya no es conmigo, es tienes correcto. que ir con esta otra empresa. Y vemos más y más esa tendencia. Las empresas, las grandes marcas como Uber, que están ya en México a partir del momento que adquirieron Transplace y que ahora son Uber Freight. Vemos empresas como C.H. Robinson, como Seva Logistics, que cada vez más tienen más presencia en México y que ellos son los que están controlando el mercado de la carga. Nosotros cada vez más y más vemos que la empresa como tal busca a este tipo de empresas porque le ofrece una solución tecnológica y ahí es donde creo que tenemos que enfocarnos, en resolver, utilizarlo. Pero dice, tú dedícate a producir Sí. y yo me encargo de distribuir. Sin duda. Entonces, para nosotros los días más complejos, y algo que tengo que decirte es que he conformado un gran equipo de trabajo. Afortunadamente en mi equipo tengo familia trabajando, que es mi hermana quien maneja las finanzas en el lado de México, mi hija que maneja las finanzas en Estados Unidos, y eso permite, mi hijo también que es director de la empresa, y eso nos permite poder tener mayor dominio de lo que hacemos. Sin embargo, como tú lo dices, siempre nos va a salpicar, siempre estamos al pendiente. Hoy, gracias a la tecnología, a los teléfonos, al poder trabajar desde cualquier lado, podemos monitorear nuestros negocios y poder estar observando métricos que nos permitan ver cómo es que vamos en el día a día. Sin embargo, fines de mes, que siempre es cuando las empresas se saturan y cuando vemos los días festivos aquí en las aduanas, un día festivo para Tijuana significa 3 días de recuperación. Es decir, quitarle 4,000 camiones de exportación en un solo día, nos recuperamos en 3 días siguientes. Se vuelve complejo y esto sin duda es de los grandes retos que tiene esta frontera. ¿Tú qué opinas o cómo visualizas o cuál es tu visión de una cámara al futuro?
con los retos actuales. Yo entiendo perfectamente que la Cámara hace 50 años era una herramienta que tenía una relación con el gobierno todo el tiempo, muy política. Luego hay temas operativos, cuestiones del tipo, lo platicábamos antes, las cámaras de asociaciones que están relacionadas con el transporte tienen que reinventarse en muchos sentidos porque los retos cambian y entonces sí. ya tiene que ser diferente. Ahora sí que de esta responsabilidad que tienes en la Cámara, ¿qué consideras que tienen que seguir a futuro? ¿Cuál es tu visión? Porque todos tienen que llegar a aportar algo para lo que sigue. Sí, sin duda, uno de los grandes retos que cualquier organización tiene hoy día es el hecho de la atracción de la membresía. Porque hoy tenemos que reinventarnos y hacer una reingeniería interna para atraer a la afiliación, de tal manera que vean un valor agregado en ser miembros de un organismo como Cámara. Sin duda, el tema de ser un gestor y un intermediario entre las autoridades que rigen la actividad y los permisionarios del Servicio Público Federal nos da una gran responsabilidad de poder ser efectivos en nuestra gestión. Sin embargo, habrá que entender los retos que esto conlleva. El poder gestionar con gobierno no siempre necesariamente es de manera positiva. A veces podemos ver que el gobierno puede tener o la autoridad tiene una intención, mientras que el gremio tiene una urgencia. Por darte un ejemplo, la seguridad. Hoy vemos precisamente el tema de la propuesta de la Guardia Nacional en el balizado de las unidades, que es un tema recién publicado. Sin embargo, para nosotros el poder cumplir con esa regulación de balizar las unidades nos lleva a entender si realmente va a ser efectivo. Dos, si tenemos unidades que no puedo, una plataforma, por ejemplo, una plana, ¿qué vamos a hacerlo? El enlonado que también decía. El enlonado que tiene. Ese tipo de cosas tienen una buena intención. Lo que la autoridad está buscando es cómo, de alguna manera, tengo elementos suficientes para reaccionar. Sin embargo, lo que el sector pide, presencia en carreteras. Lo que busca el sector en México cada vez más es el hecho de que se ataque a la delincuencia en carretera y que no sea víctima, como hoy lo podemos ver en ciertos puntos del país. Entonces, ¿cuál es la función que tiene Cámara? El tratar de conciliar con la autoridad esa parte de decir, bueno, desde nuestra óptica, recordemos que Cámara es un órgano de consulta del gobierno. Como órgano de consulta estamos obligados a dar nuestra opinión como expertos del tema además, de qué es lo que creemos desde nuestra óptica que puede contribuir y sumar esfuerzos con la autoridad para que se cumplan los planes que se diseñan desde el área central. Y a veces ahí está el problema, en la implementación. Muy bien. Oye, pues yo te quiero agradecer. Yo la verdad, yo cuando estoy en Tijuana me siento en casa. Bienvenidos a tu casa. Me encanta estar aquí. Te agradezco mucho la oportunidad de haber venido a platicar conmigo. Y la verdad es que te lo dije desde que llegaste, eres de las personas más activas en la Cámara. Todos los días que estamos revisando notas, vemos que estás en contacto con los medios, estás tratando temas con las autoridades. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer un vicepresidente regional. Tiene que marcar la agenda, tiene que estar platicando, apoyando al presidente nacional y más que nada a los transportistas, porque como bien lo dijiste hace tiempo, pero no lo dijiste ahorita, no hay transportistas chicos ni medianos ni grandes. No hay transporte. Y creo que la fuerza más grande está en este gran volumen de hombres camión que están en las carreteras. La estadística no miente, más del 80% son pequeños. Y creo que esta parte de la vicepresidencia y los delegados y algo que hace mucho los presidentes de Cámara es la comunicación con la gente. La conexión que podamos tener, porque hay que retroalimentar y recibir información de nuestros afiliados. Por eso creo que Cámara es un órgano que está abierto, que muchas veces la falta de conocimiento del transportista lo puede llevar a pelear una batalla solo cuando hay muchas herramientas en Cámara que se pueden utilizar. Necesita todo este país, que es un transporte eficaz, seguro, moderno. Correcto. En fin, nadie percibiría a un país si no tuviera eso. O sea, ni el país más avanzado del mundo ha podido prescindir del transportista. Y es por eso que el presidente nacional ha impulsado mucho el tema de la modernización de la flota. Creo que ese es uno de los grandes temas que si hablamos de temas ambientales, la modernización de la flota nos tiene que llevar a eso. Bueno, pero a ver, te pregunto,
relación tete a tete, si un camión cuesta promedio 3.8 millones de pesos en México nuevo, ¿cuánto cuesta un nuevo en Estados Unidos? Más o menos. El costo promedio de un vehículo en Estados Unidos es alrededor de $180,000. Ok. Más o menos. Los precios No hay gran diferencia. No hay gran diferencia. Lo que sí hay diferencia es en el sistema de financiamiento. Las tasas de financiamiento son totalmente distintas. Mientras que en México andamos en una tasa del 11 al 14, allá traemos tasas del 5 al 7 máximo. Entonces, ese creo que ahí es donde radica la diferencia en la adquisición del vehículo, que es uno de los grandes puntos donde tenemos que encontrar esta fórmula para que el financiamiento sea accesible y sea adecuado para que el hombre camión o el transportista pequeño pueda transicionar a estos vehículos. Oye, ya por último, ¿dónde pagan mejor? Y no me refiero al monto, sino a los tiempos de pago. México tiene un tiempo promedio de 15 a 20 días de pago. Estados Unidos, su estándar es de 30 y se ha extendido últimamente a 45 y hasta 60. Tarda mucho porque ya es seguro. No se te pelan. Lo que pasa es que utilizan mucho el modelo del factoraje. Okay. Y el modelo del factoraje lo que hace es que te adelanta el monto cobrado menos un porcentaje que te descuenta, a menos que tengas capacidad de absorción a esperar estos tiempos de 30, 45 y 60 días. Perfecto. Si alguno de los transportistas que te están viendo en este momento te quieren contactar para preguntarte algo, para hacerte alguna consulta, para incorporarse a la cámara, ¿dónde te encuentran? Para incorporarse a cámara tenemos delegaciones, como lo mencioné, en Hermosillo, en Mexicali, Tijuana, Ensenada y La Paz. Pero en redes sociales me pueden encontrar, ahí están en X, me encuentran como Israel Delgado, estoy en Facebook también, en Instagram y en LinkedIn, cualquiera me puede mandar un mensajito, respondo todos los mensajes, me escribe mucha gente de muchas partes. Me consta. Y trato siempre de que esa debe ser la apertura de cámara, siempre a guiar y asesorar a cualquiera que se acerque a nosotros y con mucho gusto lo hacemos. Perfecto. Pues muchas gracias. Al contrario. Por estar aquí en Transpodcast. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar. Transporte.mx. Saludos.